Tú puedes ser mejor, ser mejor. El día de hoy quiero compartirte una historia que se repite una y otra vez en la sociedad del tiempo presente. Es decir, la historia del hijo pródigo. En sí, te decía que es un espejo de lo que mucha gente vive el día de hoy. La Biblia nos relata que aquel joven le dice a su padre: «Padre, ya no quiero estar contigo. Quiero hacer mi vida por mí mismo. Dame la parte de la herencia que me corresponde. Quiero irme». Y aquel joven agarra camino. Hace sus maletas, su equipaje, y se va de la casa del padre. ¿Cuánto tiempo caminó? ¿Cuánto tiempo estuvo en esa jornada, en un futuro incierto, sin saber a dónde iba, pero aún peor, sin tener conciencia de a dónde iba ni del mañana? Desde el momento en el cual, en la intención de aquel pródigo, decide pedirle a su padre la parte de su herencia, él estaba activando la ley de causa y efecto. Desde ese momento, pero él no sabía, él no tenía la mínima conciencia que ya había activado la ley de causa y efecto. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. La vida se vive no solamente a nivel físico, sino también a nivel espiritual. Y lo que rige la vida externa son los impulsos, las intenciones, los pensamientos, las palabras que brotan de lo más profundo de nuestro ser. Y es ahí, en el nivel almático, donde se forja tu realidad. Es ahí, en el nivel almático, en el cual salen las intenciones. Y estas intenciones pueden ser buenas o pueden ser malas. Y es de acuerdo a ello que la ley de causa y efecto se echa a andar. Y entonces aquel pródigo llega a una tierra y vive perdidamente. Seguramente aquel joven estaba pensando lo que me estaba perdiendo, el disfrute de la vida lejano de la casa de mi padre. Esta historia obviamente no es tanto una vivencia de un joven y en su relación con su padre, sino que es una metáfora de la relación entre Dios y el hombre. El hombre se apartó de los caminos de Dios. El hombre decidió vivir por sí mismo. El hombre decidió tomar la dirección de su propia vida sin Dios. Y el hombre activó las leyes de causa y efecto. Por eso, cuando contemplamos de una manera detallada qué sucedió en la vida de aquel joven, la cual la Biblia no le da un nombre, sino que todos lo conocemos como el famoso, o el no famoso hijo pródigo. Dice la Biblia que vino una gran hambre sobre aquella tierra donde él estaba viviendo perdidamente. Y obviamente en aquella hambruna que sobrevino a esa comarca, a esos pueblos, se le acabó el dinero, se le acabó su modus vivendi, se le acabó su confianza, se le acabó aquello en lo cual había puesto todo su empeño. Y entonces dijo: plan B, voy a trabajar. Y se puso a buscar trabajo, pero no encontraba trabajo. Hablando del unemployment, no encontraba trabajo. Entonces alguien le dio un empleo, tal vez de los más bajos que había en esos tiempos, de cuidar cerdos. Para un judío es muy rebajante ese tipo de trabajo.
porque los cerdos son considerados como animales inmundos. La Torá enseña que los cerdos son animales inmundos. Y entonces, aquel joven, aquel judío, está cuidando cerdos. Y sufría hambre de tal manera que tenía el deseo de comerse la comida de los cerdos, las algarrobas que le daban de comer a los cerdos, y nadie se las ofrecía, pero el joven tenía hambre. Pienso en la angustia que aquel hombre sufrió. Pienso en todos los pensamientos que invadieron su alma. Y entonces, a causa de aquellas presiones psicológicas que estaba atravesando, a causa de aquel impacto físico también, porque lo sufrió en carne propia, se quedó en bancarrota. Aquel hombre, dice la Biblia, vino en sí. Aquel hombre vino en sí, despertó a la realidad interna, despertó dentro de sí y dijo: ¿qué error tan grave he cometido? Ya sé qué haré. Iré a la casa de mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Tómame como un jornalero, solamente dame trabajo. Aquella decisión estaba marcando el principio de su restauración, porque en sus pensamientos, cuando él estaba sufriendo hambre, se imaginaba a los trabajadores de su padre comiendo en abundancia, porque en la casa de su padre siempre había abundancia. Y entonces los trabajadores de su padre gozaban de esa abundancia, gozaban de aquella armonía, de aquella felicidad. Y dijo: si en la casa de mi padre hasta los trabajadores comen bien, y yo aquí aguantando hambre en esta incertidumbre. Y agarra camino de regreso. Sí, ¿cuántos días duró? Pero su mentalidad era una: voy a restaurar mi vida. Y allí hago una pausa. Esa es la historia de mucha gente, mucho pueblo cristiano gentil o cristiano judío, que se han apartado de la senda correcta, que se apartaron de las vivencias con Dios, que se apartaron de la congregación, que se apartaron del destino divino. A causa, pues sobran las causas. Pueden haber causas justificadas, pero aún las causas justificadas no son justificadas, porque ¿cómo te vas a apartar de la comunión con Dios? Porque muchos dicen: yo oro en mi casa, yo leo mi Biblia en mi casa, pero la Biblia habla que eso no es vida espiritual. Eso es parte de la vida. La Biblia nos enseña a formar parte del movimiento de Dios por medio de la congregación local, porque eso crea armonía, la armonía del cielo. Eso crea un ambiente en el cual te desarrollas. Y necesitas, obviamente, de la participación de otras personas al lado tuyo. Porque la Biblia dice: el hierro se afila con el hierro. Tú no puedes afilarte a ti mismo. Tú necesitas que otros te afilen. Pero continuando con esta experiencia del hijo pródigo, retornó a la casa. Y su padre, cuando lo ve, lo abraza y lo recibe y dice estas palabras que hacen eco en el Nuevo Testamento: mi hijo muerto era, y he aquí ha vuelto a la vida. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y en Cristo Jesús hemos vuelto a nacer
a una esperanza viva. Hemos regresado a la casa de nuestro Padre, el Dios creador del universo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y también el Dios de nosotros, los gentiles. Esa es la tremenda historia que esconde el Hijo Pródigo. Que muchos gentiles se han apartado de Dios. Muchos gentiles viven una vida en la cual fueron absorbidos por la corriente de este siglo. El afán de las cosas materiales, las preocupaciones de la vida, el deseo de tener una vida fácil y sin esfuerzo, en la cual muchos dicen, mi vida cristiana la vivo online. Tengo mi Biblia online, veo los sermones, iba a decir, veo las enseñanzas ministeriales del evangelista o del apóstol o del maestro y lo veo en internet. Pero te tengo que decir que eso es como alimentarse únicamente de hamburguesas y french fries. Tarde o temprano, eso no te va a funcionar. Tú necesitas el fuego de la congregación. Y tú necesitas alinear tu vida con los principios divinos de la palabra de Dios. Por eso, te hago conciencia. Hay muchos pródigos que no saben que son pródigos. Y por eso topan con muchos obstáculos en su vida. No de balde, hay muchos cristianos, hay mucha gente cristiana que sufre depresiones, que sufre de ansiedades, que sufre de ataques de nervios, ataques de pánico, y dicen ellos, soy cristiano. Pues mira, alinea tu alma con la palabra de Dios y todo tu cuerpo quedará en completo reposo, el reposo del cielo. Esa es la historia del Hijo Pródigo. Aquel joven retornando a la voluntad de Dios. Aquel joven retornando a las vivencias con Dios. Y este es el tiempo de los gentiles. El pueblo cristiano evangélico, los gentiles, tenemos un destino divino que cumplir. Retorna a la casa del Padre y verás cómo este nuevo tiempo, año 2023, año 5783 según el calendario bíblico, te vas a dar cuenta que este nuevo tiempo puede ser lo más grande que tú puedas experimentar cercano en la casa de tu Padre. Por eso, en las palabras de Cristo, no hay nada más claro que esto. Yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Tú puedes ser mejor.